Hola a todos, bienvenidos. La serie que acabáis de escuchar, La Bala Mágica, es un podcast que habla de teorías de la conspiración, de bulos y de mentiras, pero también y sobre todo de la búsqueda de la verdad. Digo que acabáis de escuchar porque doy por hecho que habéis escuchado los 6 episodios de la serie. Quizás sois como yo, que vais cada vez que abro un libro a la última página como una especie de ritual absurdo, pero en todo caso, sed bienvenidos. Me presento, yo soy Esther Vaquero, soy periodista y os propongo adentrarnos un poco más en esa ficción sonora que es La Bala Mágica. Vamos a hacer lo que los periodistas llamamos un fact-check. Vamos a ver qué es verdad y qué es mentira. Vamos a ver cómo se hizo esta apasionante ficción sonora y a entender qué hay de verdad en esa teoría de la conspiración sobre los combustibles hechos a partir de residuos orgánicos. Empezamos. Bienvenidos, Álvaro de Corza y Dolores Cárdenas. Hola. ¿Cómo estáis? Os presento muy brevemente. Álvaro es periodista y fue cocinero antes que fraile, como decimos, entendiendo por fraile que es el director de La Bala Mágica. Bienvenido. Y Dolores Cárdenas es investigadora del Repsol Technology Lab, toda una experta de la que vamos a aprender hoy muchísimo. Bienvenida también. Gracias. Álvaro, cuéntame, ¿por qué La Bala Mágica? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, siempre por una conjunción, ¿no? de planetas, ¿no? Finalmente, o sea... Repsol tenía la necesidad, quería contar la historia en torno a los combustibles renovables de una forma que fuera diferente y nosotros pensamos que teníamos que hacerlo de una forma entretenida y que un podcast de ficción podía ser interesante, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues las charlas siempre... La verdad es que el proceso con una marca ha sido, con Repsol ha sido de co-creación, ¿no? De mucha... conversación en torno a lo que se podía hacer, a lo que podíamos, a cuál era el mensaje y a cuál era la historia que podíamos trenzar, ¿no? Para finalmente contar la historia lo mejor posible. Y ahí surgió todo este tema de la teoría de la conspiración o de las teorías de la conspiración que yo supongo que de formación profesional, por haberme dedicado al periodismo, es algo que siempre me ha fascinado, ¿no? Cómo surgen todas estas historias absolutamente rocambolescas, pero en las que sin embargo mucha gente cree a pie juntillas, ¿no? Uh-huh. Y qué es lo que dice eso de nosotros también, ¿no? Ese tipo de teorías. Y a partir de ahí pues surgió esta historia, porque claro, al final los combustibles renovables es algo que si te lo cuentan parece ciencia ficción y parece efectivamente una teoría de la conspiración, ¿no? Eso insertado en la historia, en la trama, finalmente acabas descubriendo que no, que es real, ¿no? Y bueno, ese es un poco el origen, ¿no? La bala mágica finalmente se llama así porque es la famosa bala mágica del asesinato de Kennedy, ¿no? Los críticos con la teoría oficial vienen a decir que es imposible que una sola bala matase al presidente de Estados Unidos, y a partir de ahí nos parecía que como homenaje a esa teoría de la conspiración, que es la más conocida, uh-huh, pues dijimos, pues el blog de la protagonista se va a llamar así. Y a partir de ahí nos pareció que eso es como que iba a conectar enseguida con todo ese universo de las teorías de la conspiración, ¿no? Y que podía ser efectivamente el blog, ese lugar desde el que Marta va desfaciendo entuertos, ¿no? Que va mirando continuamente uh-huh, qué teoría de la conspiración es la que está más de moda y va tratando de arrojar un manto de verdad sobre eso, ¿no? Marta es una periodista obsesionada con la verdad, probablemente como todos los periodistas, pero tiene un plus pero en su sí, caso. Tiene un plus, ¿no? Hay una frase de un personaje que dice, es una persona que si le preguntas, refiriéndose a Marta, dice, es una persona que si le preguntas qué tal está, va y te lo cuenta, ¿no? Uh-huh. Pues es como literal, Marta es muy literal y todo lo que se salga de ahí desconfía, y al final toda la historia de La Bala Mágica va sobre la confianza o la desconfianza, la necesidad de confiar en los demás, ¿no? Uh-huh. Hay una parte también de moral y de ética incluso, ¿no? Uh-huh. Y está muy de actualidad porque al final los periodistas o los medios de comunicación nos pasamos el día desmintiendo, contrastando, buscando si es verdad y cada vez es más difícil, cada vez es más complicado. Sí.
Dolores, tú tienes en esta ficción a Eva Ejido, que es la actriz que interpreta a Dolores Ariztegui, pero su nombre está inspirado en dos investigadores que sois tú, Dolores Cárdenas y Javier Ariztegui. ¿Qué se siente al tener tu propio personaje de ficción en un podcast como este? Bueno, pues a mí me parece súper divertido y la verdad es que no sabía nada hasta que escuché el podcast, con lo cual han tenido en secreto. Sí que ahora entiendo ciertas miradas de mis compañeros, pero muy bien, muy divertido, la verdad. Porque tú has trabajado con Álvaro codo con codo desde los comienzos, un poco asesorando, ¿no? De qué va todo esto. Sí. Tú trabajas además en este Repsol Technology Lab. Cuéntame qué es, qué lugar es ese, qué hacéis allí. Pues el Centro de Tecnología de Repsol, el Tech Lab, es el corazón de la innovación de la compañía. Es el centro de innovación privado más grande de España y pues para nosotros es el lugar donde nace la transformación de Repsol. ¿Quiénes lo conformamos? Pues estamos en torno a 230 investigadores de 17 nacionalidades diferentes y somos expertos en diferentes materias, en diferentes disciplinas. Por ejemplo, pues combustibles renovables, matemáticas avanzadas, biotecnología, transformación industrial, gestión del CO2. Para ello tenemos en nuestras instalaciones 20 laboratorios dotados con tecnología de última generación, robótica, inteligencia artificial, 35 plantas piloto que reproducen pues, las transformaciones, las tecnologías que tenemos en nuestros complejos industriales e incluso tecnologías que todavía no tenemos implantadas y que estamos trabajando en ellas para implementarlas en el futuro. Por ejemplo, en el campo de los combustibles renovables, pues tenemos un laboratorio de economía circular en el cual analizamos los residuos que luego podemos llevar a las plantas piloto, transformarlos en pues eso, muestras pequeñitas de escala piloto de esos combustibles que analizamos en nuestro laboratorio de formulación y si cumplen todas las propiedades que le exigimos al combustible, pues lo podemos llevar a probarlo en motores reales o vehículos reales que tenemos en el laboratorio. Pero nuestra actividad no solamente se queda circunscrita a este centro, sino que tenemos un modelo de innovación abierta en el que colaboramos pues, con otros centros de investigación, universidades, startups y compañías de todo el mundo pues, que nos ayudan a acelerar esta transición energética. Y en este momento en el que nos encontramos, pues claramente es muy retador, pero también es muy motivador desde el punto de vista de un científico, porque bueno, también vemos cómo pues, nuestro trabajo contribuye a esta transición del sector energético. Esta es la forma en que trabajáis y este podcast que habla tanto de las teorías de la conspiración, no sé si esto te afecta a ti de alguna forma, si os ha llegado algo de lo que la gente cree o no cree sobre lo que hacéis en este tipo de laboratorios. Por ejemplo, ese rumor de que se puede generar o puede existir un motor a base de agua. Podría ser. Ese es un básico. Esa es mítica. Pero bueno, tiene su explicación. No solamente es agua, necesitamos algunas cositas más para que ese motor pueda funcionar. En realidad, o sea, muchas veces nos preguntan si lo que estamos realizando pues es una realidad ya. Por ejemplo, el tema de los combustibles renovables. Cuando lo explicamos nos preguntan, pero esto es cierto, está ya en el mercado y efectivamente ya está. Quizás es algo desconocido, pero sí, son realidades que estamos trabajando en ellas para llevarlas más pronto que tarde al mercado. Pero no nos llega esta conspiranoia que hay así a veces, no. Afortunadamente tú puedes estar centrada en lo tuyo, que es lo importante, sí. Y ya está. Y de las conspiraciones ya nosotros nos encargamos, ¿no, Álvaro? Perfecto. Y una de las partes, Álvaro, que os inspiró o que habéis querido reconducir para llegar hasta este lugar es esa escena de la película de Regreso al Futuro en la que mítica, ¿no? Doc, sí. Mitiquísima, echa residuos en el DeLorean, ¿no? Sí, y el DeLorean echa a volar. Yo creo que Regreso al Futuro tiene muchas escenas míticas todas, pero esa es una que yo creo que tiene todo el mundo, ¿no? Grabada en la retina y que cuando surgió esta historia enseguida te hace pensar en eso, ¿no? Doc cogiendo una cáscara de plátano y metiéndola en el container, como combustible, ¿no? Y entonces decíamos, tenemos que meter de alguna forma esa historia porque todo el mundo va a pensar en esa escena, ¿no? Y aunque lo que se hace en esa escena está muy lejos de lo que hacen ellos realmente, sí. Pero no va descaminado, sino que te cuente que ya están pensando también. Yo tengo un poco de trauma con esa película porque a estas alturas, en 2024, ya tenías que tener un monopatín volador y yo todavía no lo he visto esto. No hemos llegado. Pero sí podemos utilizar ya combustibles 100% renovables. ¿Cómo se hacen? Porque es verdad que no vamos a meter la cáscara de plátano dentro del depósito, ¿no? Pero ¿cómo lo hacéis?
No, porque tenemos que hacer algo los ingenieros, ¿no? Entre medias. Unas cositas hay que algo hacer. hay que hacer, efectivamente. Pero sí que en esencia es eso mismo. Estamos usando residuos orgánicos, como puede ser la cáscara del plátano, aceites usados de cocina, cosas que tenemos muy cercanas a nosotros que generamos como residuos y que con diferentes procesos de transformación llegamos a combustibles que podemos usar, y los estamos usando ya en nuestros vehículos sin hacer ningún tipo de modificación, con el mismo uso de esos vehículos usando los combustibles renovables y encima pues reduciendo las emisiones de CO2 que se producen. Ya está. Ya disponible. Está. Efectivamente lo tenemos en más de 600 estaciones de servicio de la península ibérica. Es el diésel Nexa 100% renovable, que es nuestra máxima calidad de producto, ahora de origen renovable. ¡Qué maravilla! Álvaro, vuelvo contigo. Uno de los grandes atractivos de este podcast, además, es que habéis tirado mucho de humor. O sea, hay una parte ahí como oscura, negra, de tensión, de thriller, pero habéis tirado mucho de humor. ¿Lo necesitabais un poco para desengrasar? Sí, y porque al final es un humor como muy contenido, ¿no? Es un thriller, es una comedia, pero es un thriller sobre todo, y digamos que te mantiene todo el rato la sonrisa, ¿no?, en la boca. Yo creo que cuando la gente lo escucha es como que todo el rato es una cosa amable, que te mantiene con esa sonrisa en los labios. Y yo creo que el humor lo que te permite es que muchas cosas que parecen inverosímiles te encajen de pronto, ¿no? Que sean verosímiles. Y aquí había determinadas escenas y determinadas cosas que íbamos a hacer que decíamos, si esto nos lo tomamos demasiado en serio, no va a cuajar, ¿no? No se lo van a creer, pero en cuanto lo llevas al humor, te funciona, ¿no? Ahí hay un código con el oyente, con el espectador, cualquier historia que cuentes, ¿no? O sea, si... ¿por qué nos hace gracia que Indiana Jones regrese a por el sombrero, ¿no?, cuando está en peligro? Pues esto es un poco igual, ¿no? Es decir, ese humor al final te hace verosímil cosas de los personajes que de otra forma un poco más seria pues no te encajarían. Es como humanizarlos un poco, ¿no? Es bajarlos a tierra y que no sea gente tan con esos ideales tan impresionantes como tiene Marta, ¿verdad? Esa búsqueda de la verdad. Sí, Marta tiene a veces Marta tenía el problema de que podía llegar a resultar cargante, porque claro, una persona que es intensa, es intensa. Es intensa, sí. Entonces necesitábamos que alguien rebajara eso, por eso pillamos a Irene Escolar, que le dio ese tono de amabilidad, de dulzura, de ese tono de comedia que necesitábamos, ¿no? Para hacer al personaje mucho más simpático, porque finalmente es el protagonista y es al que quieres seguir, ¿no? No te puede caer mal, ¿no? Claro. Si el protagonista te cae mal, mal vamos de ahí. Ya. Los secundarios todavía, pero el protagonista tiene que ser una persona íntegra y que quieres estar con ella. Con la que la gente conectara, ¿no? Le pasan otras cosas a Marta, a Irene Escolar, le pasan otras cosas que hace que yo creo que la gente empatice, ¿no?, con sus dilemas, ¿no? Claro, para todo esto habéis investigado muchísimo. Es decir, tú cuando te sientas a escribir una serie, en este caso este podcast, esta ficción sonora, tienes que documentarte muchísimo para ver qué mimbres tienes para armar el cesto, ¿no? El peligro que tienes es que si te documentas demasiado, luego no sabes cómo empezar a armar el cesto. Yo creo que eso nos pasa también mucho a los periodistas, ¿no? Esa necesidad como de coger datos, de documentarte muchísimo, y luego uno siente que tiene que contarlo todo, ¿no? Y de aquí, de hecho, eso no podía ser. O sea, eso tenía que estar todo el rato como detrás. Era el escenario sobre el que ocurría una historia, ¿no? Y tenía que ver, obviamente, con la trama, pero no podía ser una cosa técnica, ¿no?, donde la gente se despistara o viera que explicar demasiadas cosas, ¿no? Necesitábamos que eso fluyera mucho, ¿no? Pero está bien conocerlo, investigarlo y saber cuáles son tus reglas del juego, ¿no? ¿Cómo fueron las primeras conversaciones con Dolores? Porque es maravillosa, se explica fenomenal. Es decir, quiero decir, se explica fenomenal, evidentemente es una experta en lo suyo, pero es que a los que no lo somos nos lo hace entender muy fácilmente, ¿no? Sí, eso es la gran ventaja que tiene. Los científicos que saben hacer eso son buenos científicos, ¿no?, finalmente. Y yo creo que la visita al Teclab estuvo muy bien porque... primero porque nos dio enseguida una idea de enmarcar una de las escenas de la historia, de enmarcarla en el Teclab, ¿no? No vamos a hacer spoiler por si hay alguien que ha llegado aquí sin escuchar el podcast completo, pero hay una escenita ahí, ¿verdad?, en ese lugar. Exactamente. Sí. Y luego eso, digo, ¿no? Luego toda la visión sobre el contexto en el que se iba a mover la serie, ¿no?
La visita está muy bien porque de pronto empiezas a palpar las cosas, ¿no? Es decir, combustibles renovables, ¿esto qué es realmente? Cuando de pronto ves a los técnicos con las batas, con los trastos, todas las máquinas que utilizan, que es un sitio bastante aséptico, ¿no? O sea, uno podría esperar a lo mejor verse, no sé, algo más relacionado con el combustible. Realmente el combustible casi no lo ves porque está todo en los laboratorios y demás, ¿no? Pues es un sí. sitio muy blanco, muy pulcro. Tipo NASA. Sí, Pero sí, con trastos. exactamente. Pero con muchos trastos. Hay mucha máquina y mucha gente trabajando, ¿no? Y haciendo cosas increíbles, ¿no? Y yo creo que, en fin, siempre uno, cuando va a los sitios, saca una imagen, una visión de lo que va a ser luego la historia mucho más certera, ¿no? Que si escribes solamente en el vacío, ¿no? del papel. Y tú ya querías una escena en ese lugar. Y yo ya quería una escena, porque además era una escena, pues eso, sin entrar en spoiler, pero nos imaginábamos, este sitio tiene que ser un sitio con mucha seguridad. Aquí la científica ya enseguida pensamos, ¿cómo hacemos que Dolores? ¿Cómo vamos a llamar a Dolores? Le pusimos ahí el nombre de otro científico. El personaje de la bala mágica se llama Dolores Ariztegui, que es una mezcla de ella y otro más. Sí. Y bueno, nos parece que todo acabara o que todo llevase finalmente a esa escena era interesante, ¿no? Dolores, ahora quiero que tú me cuentes cómo recibes tú esta propuesta, ¿no? Cómo estás tú en tu Tech Lab con tus cosas y demás, y te dicen, y te viene un equipo de periodistas, de gente que se dedica a la comunicación y te dice, queremos hacer un podcast, nos tienes que ayudar, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Pues fue una sorpresa total porque es una forma nueva de contar qué son los combustibles renovables, pero yo creo que fue muy sencillo la forma de trabajar porque bueno, empezamos con una conversación a trasladarle pues, lo que son los combustibles renovables, por qué nos pueden ayudar en esta transición y bueno, pues la conversación surgió muy fácil, creo yo. Sí, no idea. Una cosa que estuvo muy bien es que enseguida vimos como o sea, cuando vas al Tech Lab lo que vas buscando es personajes, ¿no? Finalmente, claro, ¿no? inspirarte. O sea, por una parte entender todo lo de los combustibles renovables y por otro es cómo adapto yo eso a una ficción. Y enseguida nos salieron, ¿no? De las primeras conversaciones algunos de los personajes en los que luego en la ficción no han sido tan así, pero sí como que algunos de ellos están basados en los personajes que salen en la historia, ¿no? Y yo creo que eso era la búsqueda de algo que sea real finalmente, ¿no? Que sea verosímil, ¿no? Que vaya a gustar a la gente. ¿Cómo va a ser el futuro? Porque yo ese Technology Lab lo veo un poco así como un lugar de ciencia ficción, lo decía Álvaro, ¿verdad? Una ventanita hacia el futuro. ¿Qué vamos a tener en el futuro? ¿Qué tipo de vehículos? ¿Cómo nos vamos a mover? Pues yo espero que haya diferentes soluciones, que cada uno pueda elegir la que mejor se adapte a lo que necesita y que todas ellas nos lleven pues, a una reducción de las emisiones de CO2, sea pues, hidrógeno, energía eléctrica, combustibles renovables o si inventamos algo en el futuro. Ya veremos en qué queda esta cosa. ¿Tú crees que sí, Álvaro? Seguro. Seguro. Yo siempre pienso que somos incapaces de imaginarnos los próximos 3 años. Por mucho que no los imaginemos, estamos muy lejos de ver. Todo va tan rápido, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace 2 que la inteligencia artificial la vamos a estar usando como la estamos usando ya, ¿no? Hace 2 que estábamos pensando en multiverso y al final el multiverso se ha quedado ahí como que nada y fíjate nada. ahora la IA va como todo está. más rápido de lo que parece, ¿no? Sí, yo ponía antes los ejemplos, Dolores, de lo que hacéis en el Tech Lab, ¿no? Lo llaman así ya como si fuera de la familia. Cuéntame qué más cosas hacéis así por hacernos una panorámica. Bueno, sobre todo estamos enfocados en buscar soluciones energéticas, ¿no? Y cómo pues, transformar estos residuos que hablábamos antes, que decíamos cosas muy cercanas que tenemos hoy en el día a día, estos aceites usados de cocina, nuestros residuos orgánicos de la basura que generamos, pero hay muchos más tipos de residuos que estamos ahora mismo analizando cómo poder transformarlos y convertirlos en algo útil como puede ser un combustible. Pero también tenemos una siguiente fase en la que estamos trabajando, que es la de capturar CO2, producir hidrógeno renovable y con esas 2 materias primas sintetizar
combustibles también renovables, que son los e-fuels o combustibles sintéticos. Entonces, ahora mismo nuestro pilar está en la búsqueda de soluciones energéticas descarbonizadas para poder ser una solución para la movilidad, pero también para la industria, para el hogar. Es decir, que estamos hablando aquí de una ficción sonora, pero al final que no hay tanta ficción detrás, ¿no? Que esto existe, que ya es real y que lleva muchos años ya pudiendo utilizarse. Pero ¿dónde se puede encontrar ya, Dolores? ¿Esto está ya allí en las estaciones de servicio? ¿En cuántas lo podemos encontrar? Por lo menos que sepamos de Repsol. Pues hoy en más de 600 puntos de venta, en estaciones de servicio entre España y Portugal. Es el diésel Nexa 100% renovable. Pero la buena noticia es que esto no se queda aquí, sino que el año que viene, a final de año, pues llegaremos a las 1.500 y de ahí en adelante pues para seguir expandiendo este despliegue de los combustibles renovables. Álvaro, ¿cómo ha sido grabar esta ficción sonora? ¿No? Porque además no es que digas, ha sido un podcast que hemos hecho en casa así con 4 cositas. No. Tenemos un elenco, Silvia Bascal, Irene Escolar, Roberto Álamo, Carlos Peguer. Ha sido la verdad, o sea, yo creo que este podcast, La Bala Mágica, es un podcast que se ha planteado desde el principio como si fuera una película. No solo porque queríamos hacer una historia de varios capítulos, que estuviera bien trenzada, que los personajes cobraran vida, ¿no? Que supongo que todo el mundo que se pone a hacer un podcast de ficción se lo plantea también, pero digamos que hemos tenido los medios para hacerlo, ¿no? Entonces, desde el sonido, que es un sonido fantástico, que es capaz de hasta de inventar personajes que no están. Hay un personaje que es un perro y que tiene tanta importancia casi como... Es un gran secundario, ¿no? de la historia, que está todo hecho pues a base de sonidos y demás, y que nunca estuvo en la grabación, y que sin embargo es un personaje como los demás, ¿no? Desde el sonido, digo, la banda sonora que tiene, que es fantástica, y luego sobre todo el elenco, ¿no? Como dices, o sea, la cantidad de actores que hemos tenido y lo que ellos han hecho con el texto, ¿no? Siempre lo digo y siempre insisto mucho en ello, ¿no? Cuando tú escribes la historia en el papel y empiezas a imaginarte qué es lo que va a ser, digamos que tú crees obviamente en la historia, pero cuando llegas luego a grabar y los actores cogen el texto y le dan vida, es otra cosa por completo distinta. Que te lo mejoran, ¿no? Incluso, ¿no? Lo mejoran muchísimo, ¿no? Yo en eso, que he sido novato en esto, ¿no? Es el primer podcast de ficción que dirijo. Había hecho muchos podcasts antes, pero no uno de ficción. Y la verdad es que me he quedado asombrado de la capacidad que tienen los actores de hacer suyo los textos, ¿no? No solo es que hayan mejorado con frases, esto se puede decir mejor así o no, sino que es que la voz de toda esta gente increíble, Roberto Álamo, Silvia Bascal, Irene Escolar, Antonio Gil, Pepe Ocio, en fin, toda esta gente cuando se pone a hacer las cosas como profesionales que son, elevan el texto a otra categoría, ¿no? Que son buenos, ¿eh? Son muy buenos. Y la verdad es que con gente con tantas tablas, actores de teatro que cogen un micrófono y donde no hay nada, donde hay solo unas palabras puestas ahí por los guionistas, de pronto eso se convierte en una historia que parece que estás todo el rato viendo. Claro. ¿No? Tú lo estás escuchando el podcast y yo creo que todo el mundo se hace una imagen en la cabeza, ¿no? Esa es un poco la magia también del podcast, ¿no? Porque una cosa es lo que tú escribes sobre el papel o en el ordenador, ¿no? Y luego es que le den vida a ese guión. Y hablabas del personaje de este perro, ¿no? Hay una persona de la que no hemos hablado hoy aquí, que es Josefina Rosenwasser, sí, que es una especie de ingeniera de sonido que ha creado todos los ambientes y que ha conseguido que tú, escuchando el podcast, te transportes a esos lugares, ¿no? Sí. A base de incluir de repente un ruido de motor o este perrito que era su propia perra, Carlota, era su la propia que se ha tirado grabando en su casa no sé cuánto tiempo. El personaje de Orson está interpretado por Carlota, que es la perra de Josefina, y que, como digo, es un personaje... Bueno, es vital en la historia porque pasan una serie de cosas en torno al perro, ¿no? Pero Josefina, que es como una especie de DJ del sonido, una DJ del podcast, no solo es que utilice determinados efectos para recrear eso, sino que luego tiene un control de los ritmos, del tempo, ¿no? del podcast, de por qué las cosas tienen que ir más rápido a veces y otras veces más lentas, porque tienen que fluir, ¿no? De la manera que fluye. Y eso es al final lo que hace que
el podcast sea entretenido, que te pase de un oído al otro, y que en un trayecto de coche te lo escuches y casi ni te enteres, ¿no? Es que es la maravilla, que puedes además escucharlo en cualquier momento, ¿no? Fregando los platos, escuchando, conduciendo el coche, ya que hablamos de combustibles, en el metro, en cualquier lugar, 20 minutos cada episodio, una maravilla. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Un placer haber escuchado a Dolores Cárdenas y a Álvaro de Cózar, director de este podcast de La Bala Mágica. Hemos aprendido muchísimo con los dos, hemos visto un poquito los entresijos de cómo se ha grabado, ¿verdad? Un poquito del making of, siempre muy interesante. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Un placer.